Buenas tardes, profesores y compañeros. Somos el grupo 16 y hoy le hablaremos sobre el razonamiento cuantitativo. Bueno, ahora hablaremos qué es el razonamiento cuantitativo. Antes de definir qué es el razonamiento cuantitativo, debemos señalar que hay consensos como la NCTM, que en español significa Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, que en sus estándares de razonamiento cuantitativo tienen un alcance más amplio para abordar un entorno de evaluación que abarca elementos tales como la creación de nuevos conocimientos matemáticos. Bueno, según esta organización, define que el razonamiento cuantitativo es la capacidad de desarrollar para analizar información cuantitativa y determinar habilidades. Y el procedimiento se puede aplicar a un problema en particular para llegar a una solución. Entonces, el razonamiento cuantitativo tiene un enfoque esencial en la resolución de problemas. Ahora veremos las 6 capacidades que incluye el razonamiento cuantitativo. Bueno, la primera de ellas es la capacidad de lectura y comprensión de la información proporcionada en diversos formatos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos comprender los datos que nos brindan o que nos dan la información. Bueno, la segunda es la capacidad de interpretar la información cuantitativa y extraer conclusiones de ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos comprender e interpretar bien la información para poder llegar a una conclusión. Y la tercera sería capacidad de resolver problemas utilizando métodos aritméticos, algebraicos, geométricos o estadísticos. Esto quiere decir que hace uso de las matemáticas para interpretar. La cuarta sería la capacidad de estimar respuestas y verificar razonabilidad. Esto quiere decir que debe comprobar resultados obtenidos del razonamiento cuantitativo. La quinta sería la capacidad es comunicar información cuantitativa. Y por último, la sexta sería reconocer las limitaciones del método matemático o estadístico. Esto quiere decir que en cierto punto de razonamiento cuantitativo ya es necesario hacer uso de matemática avanzada, ya que la matemática básica ya no puede cumplir con estos objetivos. Bueno, ahora reconocer las 6 capacidades, podemos obtener una descripción detallada del proceso de resolución del problema de razonamiento cuantitativo. Bien, ahora pasaremos a la relación del razonamiento cuantitativo con el contenido matemático. El razonamiento cuantitativo requiere el uso de contenidos matemáticos para fines de evaluación y para resolución de problemas en general. En cambio, estos dos son diferentes, porque el razonamiento cuantitativo es fundamentalmente diferente al contenido matemático, ya que el conocimiento del contenido matemático es necesario, pero no suficiente para resolver un problema de razonamiento cuantitativo. Por ello, el razonamiento cuantitativo no es lo mismo que el conocimiento matemático. Entonces llegamos a la conclusión que el razonamiento cuantitativo para fines de evaluación tiene que ser un proceso de resolución de problemas con pasos claros e identificables. Buenas tardes. Para continuar con dicha exposición, es importante tocar el tema del desarrollo histórico de la teoría del razonamiento cuantitativo. Antes de pasar a la naturaleza del constructo del razonamiento cuantitativo, describiré brevemente el desarrollo de la teoría y la práctica de la medición del razonamiento en el siglo XX. Y comentaré cómo este se relaciona con la comprensión moderna del razonamiento y del significado y los usos constructos. La primera parte del siglo XX fue una era de enorme interés en los fenómenos mentales y optimismo sobre el potencial de las medidas de la capacidad mental para mejorar la condición humana. Estudios de la inteligencia y genio, por ejemplo, de Galton de 1869, de Terman de 1916, impulsó importantes esfuerzos de desarrollo de la evaluación. Se dispone de muchos análisis históricos para describir estos desarrollos, pero esta literatura deja en claro de que hubo un poco interés en esta época en explicar la naturaleza del razonamiento. La palabra razonamiento se usaba con frecuencia, pero no se le daba generalmente una definición técnica específica del mismo modo. En estos primeros días de evaluación, el contenido de la prueba parece haberse rigido más por el atractivo de los tipos de preguntas, por su relación superficial y de sentido común con los propósitos de la evaluación, que por consideraciones más abstractas
de qué tipos de preguntas podrían medir mejor una relación cognitiva definitivamente explícitamente. En esta era de evaluación temprana había fuertes vínculos y a menudo una identidad virtual entre las concepciones de la inteligencia y el razonamiento, en el sentido de que la suposición predominante era que las variables de estudio eran biológicas en lugar de sociales en la naturaleza y por lo tanto impermeables a los esfuerzos por alterar el estatus de un individuo o de un grupo. Estos vínculos siempre fueron implícitos, pero a menudo también eran explícitos. Los tipos de preguntas fueron una fuerza importante en la conceptualización del razonamiento. Las nuevas evaluaciones a menudo tomaban prestados los tipos de preguntas de evaluaciones anteriores, generalmente basadas en las características del tipo de pregunta y la validez de la cara. Esas décadas de investigación están empezando a dar sus frutos. La combinación de esta visión de razonamiento como un conjunto de maleable de habilidades, junto con el surgimiento de la teoría moderna de la validez del constructo de la década de 1950, hizo ascenso para convertirse en la visión consensuada de la validez actual. Ha llevado a un reconocimiento de la importancia de especificar constructos de evaluaciones nuevas y preexistentes y de utilizar estos constructos como una base para su diseño y desarrollo. Bueno, para finalizar, en un mundo ideal, las pruebas de razonamiento cuantitativo de hoy en día se habrían desarrollado desde una visión clara y moderna de la validez, comenzando con una definición de constructo complete que se explica en cuestiones tan críticas como la forma en que las puntuaciones deben y no deben interpretarse, lo que la prueba pretende medir y lo que la prueba busca evitar medir. Muchas gracias por su atención. Razonamiento cuantitativo. Según Rico 2007, la competencia en matemáticas se considera parte principal de la preparación educativa, puesto que ideas y conceptos matemáticos son herramientas para actuar sobre la realidad. Podemos inferir que los conocimientos matemáticos son la herramienta con la que podemos desempeñarnos de manera correcta en distintos tipos de situaciones. Los conocimientos matemáticos de una persona se vuelven rutinarios con la experiencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un albañil, estos pueden llegar a calcular el presupuesto de una obra solo deduciendo los ladrillos a utilizar, herramientas, entre otros. Pero estos los realizan de manera deductiva, es decir, que no están aplicando cálculos con calculadora u otro tipo de cálculos más avanzados. Esto se debe debido a su experiencia. Al tener una amplia experiencia en este sector, que es su oficio, ellos pueden realizar este tipo de cálculos, tal como se ha aseverado anteriormente. Ahora, ¿en qué situaciones se utiliza el razonamiento cuantitativo? Bueno, esto va a depender del contexto y los conocimientos utilizados para la resolución de estos problemas o de estas situaciones. Esto quiere decir que las situaciones de razonamiento cuantitativo son situaciones propias de la vida cotidiana, que se dan en los siguientes ámbitos, por ejemplo, el social, financiero, divulgación científica, ocupaciones u oficios. Pero, ¿cómo se dan? Por ejemplo, en el social. Son actividades que ejercemos como ciudadanos, como por ejemplo los resultados electorales que analizamos, los indicadores económicos, flujos demográficos, entre otros. En lo financiero es todo lo relacionado al manejo de dinero, como programas de ahorro, rentabilidad, entre otros. La divulgación científica y en ocupaciones oficios, básicamente en ambos se habla de conocimientos no tan avanzados en un sector determinado. Es decir, es la información que no requiere de un avanzado conocimiento en cierta disciplina. Bueno, situaciones en las que se utiliza el razonamiento cuantitativo. Esta depende del contexto y los conocimientos usados para su resolución. Es decir, son situaciones de razonamiento cuantitativo, aquellas de la vida cotidiana. Situaciones de razonamiento cuantitativo. ¿En qué situaciones se aplica el razonamiento cuantitativo? Bueno, básicamente van a depender del contexto
y de los conocimientos usados para la resolución. Las situaciones en las que se utiliza el razonamiento cuantitativo van a depender del contexto y de los conocimientos usados para su resolución. Estas pueden ser situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, en lo social. Situaciones relacionadas a ámbitos propios del ciudadano, como los flujos demográficos, los resultados electorales y indicadores económicos. En lo financiero, es todo lo relacionado al manejo de dinero como tal, como rentabilidad, programas de ahorro, créditos, entre otros. En la divulgación científica es la información que no requiera conocimientos específicos de una determinada disciplina. Eso también se da en las ocupaciones o oficios. Por ejemplo, al momento de vender algo, estás realizando un razonamiento cuantitativo, pero no de manera tan específica. Es decir, no requieres un conocimiento tan avanzado como en ingeniería para realizar estos cálculos. Bueno, ahora, en el marco de las pruebas saber, el ITFES ha adoptado una definición de razonamiento cuantitativo como el conjunto de elementos de las matemáticas. En el marco de las pruebas saber, el ITFES ha adoptado por definición de razonamiento cuantitativo al conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permiten al ciudadano tomar parte activa e informada de los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. Pero las competencias que se utilizan requieren, como vamos a ver, son tres: la interpretación y representación, formulación y ejecución, y razonamiento y argumentación. La interpretación y representación es la capacidad de comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos en distintos formatos como textos, tablas, gráficos, entre otros. La formulación y ejecución es la capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para el análisis y la resolución de problemas que involucren información cuantitativa. Y por último, el razonamiento y argumentación es la capacidad de justificar los juicios formulados sobre situaciones que involucran datos cuantitativos u objetos numéricos. También se emplea el uso de argumentos válidos y ejemplos. Continuará con el video mi compañero. Bien, ahora veremos sobre la importancia del razonamiento cuantitativo en ingeniería. Y para darle mayor fundamento a esta idea, mencionaremos algunos entes internacionales que exigen el total dominio de esta capacidad para los ingenieros. Quality and Recognition in Engineer Education es un grupo europeo que menciona que los ingenieros deben tener apropiado conocimiento de matemáticas y ciencias y la habilidad para poder aplicarlos en los problemas de ingeniería. El director de la OCDE, Andrés Schleicher, menciona que las buenas habilidades de razonamiento son la mejor protección contra el desempleo. Y tenemos por último las acreditaciones ABET, que son acreditaciones internacionales que exigen que los ingenieros deben tener la capacidad de aplicar el conocimiento de las matemáticas y las ciencias y la ingeniería en la vida real. Como vemos, estos entes internacionales ya de por sí dan por sentado de que la capacidad de razonamiento cuantitativo es esencial para los ingenieros. Para darle mayor sustento o entender de mejor manera, debemos recordar qué hace un ingeniero. Un ingeniero hace uso de conocimientos de ciencias matemáticas y ciencias naturales, así como de recursos humanos, tiempo, dinero, materiales, maquinarias, para poder resolver problemas con el fin de mejorar la calidad de vida. Bien, ahora vamos a ver sobre propiamente cuál es la importancia del razonamiento cuantitativo. Recordemos que el razonamiento cuantitativo juega un papel fundamental en los problemas interdisciplinarios del mundo real, proporcionando las herramientas para construir argumentos basados en datos específicos para el contexto del problema, que pueden ser debidamente verificados, refutados, modelados matemáticamente y probados, evidentemente, contra la realidad. El razonamiento cuantitativo permite comprender soluciones basadas en análisis de información, permite tomar decisiones basadas en hechos reales, permite comprender e interpretar los métodos matemáticos y físicos y permite el desarrollo del pensamiento crítico. Todas estas características son sumamente importantes para un ingeniero, ya que permite que el ingeniero pueda entender cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las estructuras, cómo funcionan los métodos para resolver problemas usando los recursos que tiene a su alcance. Recordemos que los problemas o los sistemas no son iguales en todos los países, se adaptan de acuerdo al contexto social, de acuerdo al lugar o a la zona geográfica. Si no logramos entender cómo funcionan estos métodos
o no logramos entender el por qué, es muy difícil poder encontrar una solución efectiva para poder resolver los problemas que tenemos presentes en nuestras localidades. Es por ello que el razonamiento cuantitativo juega un papel sumamente importante en todos los profesionales, especialmente en los ingenieros. Gracias. Bueno, compañeros, ahora que ya conocemos qué es el razonamiento cuantitativo y sus múltiples funciones, pasaremos a brindar nuestras conclusiones y lo aprendido respecto al tema. Bueno, ahora que ya sabemos que el razonamiento cuantitativo se entiende, ¿no?, como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensión y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí, ¿no?, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con un sentido de una actividad de cierto tipo de tareas en contexto relativamente nuevas y retadoras. También sabemos que el razonamiento cuantitativo es un conjunto de elementos de las matemáticas, ¿no?, que nos permiten tener conocimientos y competencias y que además nos ayudan a estar informados no solo en el ámbito de las matemáticas, sino también en lo social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. Bueno, respecto a lo aprendido, recopilaremos lo más esencial y son estos 4 pasos para tener un buen desempeño y que sea eficaz nuestro razonamiento cuantitativo. Empezaremos con la interpretación, ¿no?, que nos sugiere interpretar y transformar la información, seguido con el procedimiento, que deberían ser adecuados, y el diseño, que tiene que ser correctamente evaluado desde su estructura para solucionar problemas. También con la justificación, ¿no?, que tiene que seguir los pasos y procesos adecuados. También recordemos, como lo dijo un compañero, que el razonamiento cuantitativo no es lo mismo que el conocimiento matemático. Y ahora, para finalizar este interesante tema, quisiera darle un consejo de motivación para aquellos estudiantes que sigan nuestra carrera, ¿no?, que investiguen, que se formen y que para aquellos que corren hacia sus sueños, la vida tiene un significado especial. Muchas gracias, profesor. Compañeros, eso sería todo.